¿Alguna vez se han preguntado qué nos diría el océano si nos pudiera hablar? En el año 1953, el gran explorador francés Jacques Cousteau escribió un libro que luego se convirtió en una película, la cual tituló El mundo silencioso. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la realidad. Debajo de esa cortina superficial, el océano es un mundo que está vivo con voces. Y esas voces son justamente mi trabajo. Como ingeniera y como oceanógrafa, me dedico a diseñar y desplegar instrumentos que recolectan esas voces. En algunas ocasiones, esto implica bajar yo misma y sumergirme a colocar los instrumentos en el fondo. Otras veces trabajamos basados desde barcos, utilizando grandes grúas para colocarlos a grandes profundidades. Y algunas veces, todavía más emocionante, montamos nuestros instrumentos sobre los mismos animales que queremos estudiar, puestos con copas de succión que se colocan sobre la piel de los animales. A través de todos estos mecanismos, empezamos a recolectar las voces del océano. ¿Quiénes son esas voces y qué es lo que nos están diciendo? En algunas ocasiones, esas voces nos están hablando sobre diferentes culturas que tienen diferentes poblaciones que migran por diferentes regiones del mundo. Y esos sonidos justamente nos dan la posibilidad de entender cuáles han sido las trayectorias que han vivido. Estos son los cantos de una ballena jorobada. Las ballenas jorobadas son algunas de las especies que más hemos podido estudiar. Visitan las zonas desde las polares hasta los trópicos y cada año cambian su canción. Estas canciones ayudan a distinguir de cuál población y de cuál acento, gracias a sus acentos, podemos saber de cuál población es cada una de estas ballenas. Y sabemos que lo cambian porque hacen unos pequeños ajustes en sus vocalizaciones cada año para sentirse más modernos, para atraer mejor a las hembras, ya que se vuelven como la nueva canción del verano. En otras ocasiones, por ejemplo, en el Ártico, cuando estudiamos esta ballena de Groenlandia, nos cuenta sobre el ritmo de las migraciones. Al escuchar en nuestros hidrófonos el sonido de las vocalizaciones de esta ballena, sabemos que han llegado en el verano, después de pasar tiempo en las aguas del sur en su migración para alimentarse. En los últimos años sabemos también que estos ritmos de la migración están cambiando, que conforme el hielo se abre más temprano, las ballenas de Groenlandia están llegando, y que como el agua se cierra o se tapa más tarde en la temporada, porque dura más tiempo en llegar el hielo, pues también están durando muchísimo más tiempo en el Ártico. Esto significa que están gastando más energía haciendo migraciones más largas, llegando a sus zonas de reproducción muchísimo más flacas y con menos capacidad de sostener los embarazos. En otros casos, como en el caso de la ballena azul, sus cantos nos revelan sobre poblaciones que están recuperándose después de haber estado en peligro durante mucho tiempo. Cuando empezamos a escuchar el regreso de las ballenas azules, por ejemplo, en las aguas afuera de California, empezamos a entender que el ecosistema se está recuperando gracias a las nuevas regulaciones y la nueva gobernanza que hay de proteger y de preservar estos animales y no cazarlos como hace 100 años. En el Ártico también estudiamos otros tipos de mamíferos marinos como los pinípedos, que son las focas y los leones marinos. Esta foca de barbas nos cuenta con sus llamados sobre cuál es el tipo de hielo que prefiere. Ella prefiere el hielo de 1 año comparado con el hielo de múltiples años, y ahí es donde tiene a sus crías en el verano y en la primavera. Este tipo de hielo, por supuesto, es muy crítico, es un hábitat muy crítico porque al ser hielo de solo 1 año, es hielo muy delgado que se puede disolver y se puede derretir muy fácilmente, lo cual está poniendo a esta especie y su comportamiento de reproducción en peligro. Y luego hay otras especies que simplemente me gusta compartirlas porque son tan inesperadas y tan maravillosos los sonidos que uno nunca se hubiera esperado que así es como suena una morsa.
Pero el mundo submarino no está solo repleto de voces biológicas, sino que también hay otros procesos naturales que la llenan. Por ejemplo, en los sistemas polares podemos saber cuándo empieza a llegar el hielo y cuándo se empieza a quebrar a partir de los sonidos que genera cuando chocan las placas de hielo unas contra las otras. Y por supuesto, esto es un indicador que es especialmente útil ahora cuando estamos tratando de entender cuáles son los cambios que sufren las zonas polares. En otras latitudes, hemos encontrado que también el hábitat acústico en los arrecifes de coral nos indica si el ecosistema está saludable. Por ejemplo, en un arrecife de coral que tiene todas sus especies todavía, que no ha sido sobrepescado, suena como una orquesta que tiene todos sus instrumentos. Y lo más importante es que hasta las larvas de los peces saben detectar cómo suena un arrecife de coral que está saludable, cómo suena una orquesta que tiene todos los instrumentos y se recluta preferencialmente en ese tipo de ecosistemas. Ellas pueden, aunque por mucho tiempo pensamos que estaban libremente flotando en las corrientes, ellas pueden dirigirse preferencialmente hacia este tipo de ecosistemas. Pero cuando viajamos a un arrecife de coral que está degradado, es como si a esa orquesta le hubiéramos quitado los instrumentos y suena, esto no es que le bajé el volumen al sonido, sino que es literalmente la falta de los instrumentos en esa orquesta. ¿Notan la diferencia? Y durante los últimos 150 o 200 años, el océano de pronto tiene un nuevo tipo de voces, las voces hechas por el hombre. Por ejemplo, por actividades como los buques de transporte, los cuales hablan sobre nuestros hábitos de consumo. Cada década, el sonido submarino y el ruido submarino se duplica debido a la expansión del transporte de buques de consumo. Y por supuesto que el océano también evidencia sobre esas adicciones tan terribles que todavía tenemos, como es la búsqueda de petróleo y de gas, ya que para encontrar los depósitos de los combustibles fósiles en el fondo del mar, se explora por medio de pistolas de aire comprimido que explotan cada 10 segundos. Estas explosiones continuamente están elevando el nivel del mar, así como los buques de transporte también, creando un tipo de contaminación que es invisible para nosotros, pero es igual de dañina para las especies marinas como lo es el plástico o los derrames de petróleo. Después de muchísimos años de hacer este tipo de trabajo encima de barcos, viajando por el mundo a los lugares y a los ecosistemas más remotos y más lejanos, en el año 2015 me encontraba en el estrecho de Bering, que es justamente la división entre Rusia y Estados Unidos. Poca gente se imagina que el estrecho de Bering es verdaderamente estrecho. Entre las dos islas que se encuentran en el centro, una que pertenece a Rusia y otra que pertenece a Estados Unidos, solo hay 4 kilómetros de distancia. Esos 4 kilómetros son de libre tránsito, así que no son aguas que pertenecen a esos países. Tienen que dar permiso a cualquier embarcación de navegar. Y nosotros teníamos puestos varios instrumentos a lo largo del estrecho. Durante este verano estábamos retirando los que habíamos puesto el año anterior y poniendo nuevas baterías y nuevas memorias en los instrumentos para volverlos a colocar en el fondo. Durante ese momento algo sucedió en mí. De pronto entendí que la ciencia de la cual yo participo no solo ayuda a tomar mejores decisiones a nivel nacional, sino que tiene grandes implicaciones geopolíticas para muchísimos países. Y sobre todo en el caso de países como estos, que tanto conflicto han sufrido y que muchas veces no tienen otros mecanismos de comunicación, esa ciencia es justamente el lubricante que permite que sigan trabajando y que se sigan hablando. Así que me hice la pregunta, cuando estos grandes foros internacionales donde los países son representados, hablan y toman decisiones, ¿quién es el embajador del mar? 45% de nuestro planeta, casi la mitad de nuestro planeta, pertenece a todos nosotros. Son las aguas internacionales. Todos somos responsables por ellas, pero nadie es dueño de ellas. ¿Quién se encarga de decidir qué pasa ahí?
En el año 2018 se consultó a 3.500 líderes mundiales y se les preguntó que clasificaran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de acuerdo a la importancia. Y lamentablemente el que quedó de último siempre fue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, el de la vida submarina. A pesar de montones de evidencia que nos indica, hay abundante evidencia que nos indica que proteger el océano genera grandes co-beneficios en los otros objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo los importantísimos como eliminar la pobreza, eliminar el hambre, generar bienestar y generar trabajos. Entonces, si nadie está priorizando este objetivo de desarrollo sostenible, ¿significa que alguien está escuchando las voces del océano? El año pasado, en septiembre del 2019, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas sacó un reporte especial dedicado justamente a los océanos y a las zonas polares. Este reporte nos indica que ya el océano no nos está hablando con sus voces, sino que nos está gritando. Nos está llamando la atención al hecho de que el océano ha absorbido un 93% del calor que hemos puesto en la atmósfera, un 31% del carbono que hemos emitido históricamente. Ese es justamente el trabajo del océano, regular y tratar de compensar lo que sucede en la atmósfera para mantener las condiciones ideales en nuestro planeta. Y en su énfasis por tratar de hacer ese trabajo bien, se está enfermando cada vez más. Está teniendo ondas de calor marinas, como la que viene ahora de las aguas de Nueva Zelanda hacia las aguas de Sudamérica. Está también sufriendo acidificación, cada vez sus aguas se vuelven más corrosivas, más ácidas, y un sinfín de otros efectos y impactos como el derretimiento de las zonas polares. En ese momento decidí que mi ciclo de ser una científica que escuchaba simplemente las voces del océano había terminado y que me quería dedicar a lo que se llama la diplomacia científica, que es justamente cómo llevar esas voces a que sean representadas y sean escuchadas en los foros globales donde se toman decisiones. Allí aprendí que las tomas de decisiones sobre el océano, las tomas de decisiones sobre el clima y las tomas de decisiones sobre biodiversidad se trabajan de una manera totalmente fragmentada. Existen 3 diferentes convenciones, que casi no se hablan entre ellas, que toman este tipo de decisiones. Cuando se firmó y se ratificó la Convención de la Ley del Mar en el año 82, en ese momento todavía no se tenía suficiente conocimiento sobre el cambio climático, así que no está muy contemplado. Cuando se firmó el Acuerdo de París en el año 2015, la única manera en que aparece el océano es como un lugar donde va a caer el dióxido de carbono, pero no se habla sobre los impactos que pasan más allá. Y la Convención sobre Biodiversidad es una convención que puso sus metas de Aichi en el año 2010 y este año, cuando expiren, nos vamos a chocar con la realidad de que llegamos muy cortos a cumplirlas. El año 2020 se está llamando en el mundo de las negociaciones el superaño. Este año van a suceder 3 cosas súper importantes. En abril, bajo la Convención de la Ley del Mar, se va a realizar la última de 4 sesiones intergubernamentales en las cuales se decidirá un nuevo tratado para el alta mar, es decir, una nueva regulación sobre cómo vamos a gobernar la biodiversidad que existe en el océano internacional. En octubre, en China, se va a realizar la COP15 de la Convención de Biodiversidad, en la cual se van a sentar nuevas metas para nuestra biodiversidad. Y algunos países muy ambiciosos están diciendo que deberíamos de proteger un 30% de cada ecosistema, incluyendo el océano en el planeta. Y finalmente, en noviembre, la COP26 de Cambio Climático en Glasgow, Inglaterra, va a estar encargada de subir la ambición, ya que la COP25 en Madrid del año pasado quedó muy corta con respecto a los compromisos. Definitivamente necesitamos que los científicos, que todos ustedes que tienen conocimiento que es relevante para esta toma de decisiones, y no solo en el tema del clima, también en el tema de las vacunas, de la medicina global, de los tratados internacionales que tienen que ver con las regulaciones de inteligencia artificial,
Necesitamos que los científicos se capaciten en el liderazgo, en la comunicación, en todas estas habilidades necesarias para brincar a estas aguas desconocidas que es estar rodeado de abogados y de diplomáticos, porque necesitamos llevar todo ese conocimiento a los que al fin y al cabo toman las decisiones que nos afectan a todos nosotros. Hoy hace un año estaba sentada justamente en la Antártica. Estar en ese lugar me dio una gran esperanza de que los países sí se pueden poner de acuerdo en proteger y en preservar los ecosistemas que son altamente frágiles y vulnerables, pero al mismo tiempo que son importantísimos y críticos para mantener el planeta con una salud adecuada para nuestra supervivencia. Estar en Antártica me recordó que muchos países pueden decidir el bien común en contra de el bien inmediato. Y les doy las gracias a un país como Chile que nos recibió en su base científica de esperanza en ese momento. Muchas gracias.